Laura García yacía en el sofá, envuelta en una manta cálida, mirando por la ventana el cielo de otoño madrileño. Estaba gris y pesado, como si presagiara lo que iba a ocurrir esa tarde. Su cuerpo hacía tiempo que había dejado de obedecerla. La leucemia la devoraba por dentro, drenando su fuerza gota a gota, pedazo a pedazo. Los médicos hablaban con cuidado, vagamente, pero ella lo entendía. El tiempo se medía en semanas, tal vez un mes, no más. Tenía 37 años. No hacía mucho. Aún podía preparar la cena, poner la lavadora, limpiar el piso, ir a trabajar. Ahora, incluso levantarse del sofá requería un esfuerzo que consumía las últimas migajas de energía. Cada movimiento resonaba con dolor en sus huesos. Cada respiración era un esfuerzo. Pero Laura intentaba no mostrar a sus hijos lo mal que se sentía. Sonreía cuando entraban en la habitación, preguntaba por el colegio, por los amigos, por los deberes. Quería que la recordaran viva, no muriendo. Mateo, el mayor, ya lo entendía todo. Tenía 15 años, y sus ojos se habían vuelto adultos demasiado pronto. Ya no preguntaba cuándo se pondría bien mamá. Simplemente ayudaba en casa en silencio, cuidaba de su hermano pequeño, hacía sus deberes e intentaba no llorar delante de su madre. Laura veía cómo cambiaba, cómo su carácter se endurecía, cómo asumía una responsabilidad que no debería haber tenido a su edad. Hugo, el pequeño, un niño de 10 años con un carácter vivaz y una sonrisa abierta, todavía intentaba fingir que todo saldría bien. Le traía a mamá dibujos del colegio, le contaba historias divertidas, la abrazaba y le susurraba que seguro que se pondría bien. Laura le acariciaba la cabeza y asentía, aunque sabía que no era verdad. «Mamá, ¿quieres una infusión?» Hugo se asomó a la habitación, con el rostro lleno de esperanza. «Puedo prepararla, Mateo me ha enseñado». «Gracias, cariño». Más tarde respondió Laura en voz baja, sonriendo a su hijo. «Anda, ve a hacer los deberes. Pronto se hará de noche». Hugo asintió y se fue. Laura oyó cómo susurraba con su hermano en la cocina. Intentaban hablar bajo para que no les oyera, pero las paredes del piso eran finas. Oyó fragmentos de frases. «¿Cuándo vendrá papá?» «No lo sé». «Quizá traiga medicinas». «No lo creo». Mateo estaba junto a la ventana, apoyado en el alféizar. Estaba en silencio, pero Laura sentía su tensión. Siempre había sido un niño serio, pensativo, profundo. En los últimos meses, parecía estar convirtiéndose en piedra ante sus ojos, volviéndose cada vez más retraído. Laura sabía por qué. Gregorio, su marido, había dejado de ser un marido hacía mucho tiempo. Aparecía por casa cada vez menos, se apartaba cada vez más cuando ella intentaba hablar con él. Antes, al menos fingía preocuparse por su salud. Le preguntaba cómo se sentía, se ofrecía a llamar a un médico, compraba vitaminas. Ahora, ni siquiera eso. Gregorio García, un hombre de 42 años con un rostro indiferente y ojos vacíos, se había convertido en un fantasma en su propia familia. Llegaba tarde a casa, cenaba en silencio, si es que cenaba, y se iba a dormir a otra habitación. A veces ni siquiera pasaba la noche en casa, y por la mañana soltaba un breve «me entretuve en el trabajo», y desaparecía de nuevo. Laura lo sentía. Él ya se había ido, solo que aún no había dado el portazo. Sabía que había otra mujer, lo sentía en su desapego, en el olor a un perfume desconocido en sus camisas, en la forma en que evitaba su mirada, pero no decía nada, no porque temiera un escándalo, simplemente no tenía fuerzas. Todas sus fuerzas se iban en simplemente respirar, en simplemente vivir un día más. Por la tarde, Gregorio llegó a casa antes de lo habitual. Entró sin saludar, arrojó su chaqueta sobre una silla en el recibidor y fue directamente al dormitorio. Laura lo oyó abrir el armario, sacar una bolsa, empezar a meter cosas. Las perchas metálicas tintineaban, los cajones se abrían y cerraban. Cada sonido era estruendoso en el silencio vespertino del piso. Su corazón se encogió, pero se obligó a levantarse, agarrándose al respaldo del sofá, luego a la pared. Lentamente, se dirigió al dormitorio y se detuvo en el umbral. Le temblaban las piernas, le daba vueltas la cabeza, pero aguantó. «¿Qué estás haciendo?» Su voz tembló, pero intentó hablar con calma. Gregorio no se giró. Siguió doblando camisas, pantalones, calcetines. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo masculló, sin mirarla. «Gregorio, mírame», pidió Laura. Se giró. No había culpa en su rostro, ni arrepentimiento, solo irritación, fatiga y una especie de alivio, como si por fin se hubiera decidido a hacer lo que llevaba demasiado tiempo posponiendo. «Me voy, Laura». «A casa de otra mujer», dijo con ecuanimidad,
como si anunciara un cambio de trabajo o una mudanza a otro barrio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Laura sabía que este momento llegaría, pero oírlas en voz alta resultó ser más doloroso de lo que pensaba. Mucho más doloroso. ¿Y los niños? Apenas logró articular la pregunta, aferrándose al marco de la puerta. Gregorio sonrió con desdén. Su rostro se torció en una mueca que no podía llamarse sonrisa. Era algo malvado, cínico. Ponedlos en un centro de acogida. Me importan un bledo, espetó, cerrando la cremallera de su bolsa. No voy a cargar con este peso. Tú misma los quisiste, así que arréglatelas. Laura sintió que las piernas le fallaban. Se agarró al marco de la puerta con ambas manos para no caer. Todo se nubló ante sus ojos. Se oyeron pasos en el pasillo. Mateo y Hugo estaban a pocos metros del dormitorio, habiendo oído cada palabra. Se quedaron helados como estatuas. Mateo miró a su padre como si lo viera por primera vez. Su rostro palideció, sus labios se apretaron. Hugo estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, sin creer lo que había oído. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no emitió ningún sonido. Solo se quedó allí, viendo a su padre hacer las maletas. Gregorio, susurró Laura, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. Son tus hijos, tu sangre. Lo eran, la interrumpió fríamente, cogiendo la bolsa y echándose la correa al hombro. Ahora son tu problema. Aunque, a juzgar por tu aspecto, no por mucho tiempo. 1 mes, 2, y todo se resolverá solo. Laura ahogó un grito. No esperaba tanta crueldad. Siempre había sido egoísta. Lo sabía. Pero hasta este punto, decir tales cosas a una esposa moribunda, la madre de sus hijos. Gregorio se dirigió a la puerta. Mateo dio un paso adelante, bloqueándole el paso. Padre e hijo se miraron a los ojos. Gregorio era más alto, más ancho de hombros, pero Mateo no retrocedió. Su figura adolescente parecía frágil junto a la de su padre, pero había acero en su mirada. Jamás te perdonaré, esto pronunció el adolescente lentamente, con claridad. No había gritos en su voz, ni histeria, solo una certeza helada. No eran las palabras de un niño ofendido. Era un juramento, una sentencia. Gregorio rió a carcajadas, de forma brusca, desagradable. La risa sonó falsa, forzada, como si me importara. Ya me perdonarás, empujó a su hijo con el hombro, haciéndole retroceder. Me da igual lo que pienses. Vivid como queráis. Ya no me interesa. Tengo otra vida ahora. Caminó hasta la puerta de entrada, la abrió de golpe y se volvió por última vez. Adiós, lanzó con una sonrisa burlona, y salió al rellano. La puerta se cerró tras él con tal fuerza que Laura cerró los ojos con fuerza. El eco reverberó en la escalera, rebotó en las paredes, y luego cayó el silencio. Un silencio terrible, opresivo, ensordecedor. Laura ya no podía mantenerse en pie. Las piernas no la sostenían, le temblaban las manos. Mateo y Hugo corrieron hacia ella, la sujetaron por ambos lados, la abrazaron, se apretaron contra ella, los rodeó con sus brazos, reuniendo sus últimas fuerzas, y lloró en silencio, sin hacer ruido para no asustar aún más a los niños. Pero las lágrimas fluían solas, calientes, saladas, interminables. «Mamá, no llores», susurró Hugo, hundiendo la cara en su hombro. «Por favor, no llores. Estaremos juntos. Saldremos adelante, ¿verdad, Mateo?» Mateo guardó silencio, pero su abrazo era fuerte, casi desesperado. Laura sintió que temblaba por completo, conteniendo las lágrimas. No quería llorar. Quería ser fuerte por ella, por su hermano. «Mis niños buenos», susurró Laura, acariciándoles la cabeza. «Mis niños, mis queridos, os quiero tanto. Tanto». Se sentaron en el suelo del pasillo, los tres abrazados. Afuera. Oscurecía. En algún lugar de abajo, la puerta del portal se cerró de golpe. Gregorio abandonando el edificio, dejándolos solos con el dolor, el miedo y la incertidumbre. Se fue a su nueva vida sin mirar atrás, sin dedicar un segundo a abrazar a sus hijos por última vez, sin decir una palabra de consuelo a su esposa moribunda. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de la que era imposible despertar. Laura apenas se levantaba de la cama. La enfermedad progresaba rápidamente. Venían los médicos, negaban con la cabeza, recetaban nuevos y potentes analgésicos. Una vecina, Margarita Reyes, una mujer amable de unos 55 años con voz suave y manos cálidas, venía todos los días. Traía comida, ayudaba con la limpieza, cambiaba la ropa de cama, hablaba con Laura de cosas sencillas, intentando distraerla de los pensamientos sobre la muerte. Su marido, Eugenio Reyes, un hombre tranquilo y sensato de ojos amables, traía la compra, arreglaba cosas por la casa, no hacía preguntas innecesarias.
Entendía que los chicos necesitaban una mano y un apoyo masculino. Hablaba con Mateo, le explicaba cosas de la vida, le daba consejos. Mateo escuchaba atentamente, agradecido. Mateo se hizo cargo de todo lo que pudo. Se levantaba temprano, a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para él y su hermano, alistaba a Hugo para el colegio, revisaba su mochila, y luego iba él mismo a clase. Después del instituto, se apresuraba a casa sin quedarse con los amigos, sin jugar en el patio. Irrumpía en el piso, corría hacia su madre, comprobaba cómo estaba, si necesitaba algo. Ayudaba a Margarita a preparar la cena, limpiaba, ponía lavadoras. Por la noche, hacía los deberes a la luz de un flexo, mientras su madre se dormía bajo el efecto de la medicación. Hugo intentaba ser útil, pero todavía era demasiado pequeño para comprender toda la gravedad de lo que estaba sucediendo. Simplemente se sentaba junto a la cama de su madre durante horas. Le sostenía la mano y le contaba cosas del colegio, de los amigos, de las clases, de cómo jugaban al fútbol en gimnasia, de cómo el profesor había elogiado su redacción, de cómo había sacado un sobresaliente en matemáticas. Laura escuchaba, sonreía débilmente y le acariciaba la mano. Esos momentos eran los más luminosos para ella. Laura se apagaba ante sus ojos. Su piel se volvió transparente, fina como el papel. Apenas comía, solo bebía agua a pequeños sorbos. Cada respiración era un esfuerzo. Los médicos venían cada vez más a menudo, pero hacían cada vez menos. Entendían que era el final. Una tarde, cuando Mateo y Hugo estaban sentados junto a su cama haciendo los deberes, Laura los llamó. Su voz era muy débil, apenas audible. «Chicos», susurró. «Venid aquí». Dejaron a un lado sus cuadernos y se sentaron en el borde de la cama. Le tomaron las manos. Sus manos estaban frías, casi sin peso. «Mateo», Hugo continuó, reuniendo sus últimas fuerzas. «Escuchadme atentamente, muy atentamente». Los chicos asintieron, intentando no llorar. Sabían por qué los llamaba. «Sé que será difícil para vosotros. Muy difícil. Pero sois fuertes. Saldréis adelante», apretó sus manos débilmente pero con firmeza. Prometedme que siempre permaneceréis juntos, que no os abandonaréis el uno al otro, que os cuidaréis mutuamente. «Te lo prometemos, mamá», susurró Mateo, y su voz tembló. «Lo prometemos», repitió Hugo, y las lágrimas corrían por su rostro en grandes gotas. Y una cosa más, Laura los miró, escudriñando sus rostros, memorizando cada rasgo. «No os convirtáis en vuestro padre, nunca. No huyáis de las dificultades. No abandonéis a quienes confían en vosotros. No traicionéis el amor. Sed hombres de bien, hombres de verdad, honestos, amables». «Lo seremos», mamá, dijo Mateo con firmeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Nunca seremos como él. Te lo juro». Laura sonrió débilmente, apenas perceptiblemente, pero con sinceridad. «Estoy orgullosa de vosotros», susurró. «Muy orgullosa. Sois lo mejor que me ha pasado en la vida». 3 días después, murió. En silencio, mientras dormía, cuando Mateo estaba sentado a su lado, leyéndole un libro en voz alta, El Principito, su favorito, llegó a la mitad de un capítulo, levantó la vista y vio que su pecho ya no se movía. Sintió como la mano que sostenía se volvía fría, sin vida. Lo entendió. No gritó, no lloró de inmediato. Simplemente se quedó allí, sosteniendo su mano, en silencio. Luego, en voz baja, muy baja, dijo: «Adiós, mamá. Descansa en paz». Hugo llegó corriendo del colegio 1 hora después y vio a su hermano sentado junto a la cama de su madre. Mateo estaba inmóvil, mirando a un punto fijo. Su madre yacía quieta, en paz, como si durmiera. Mateo llamó Hugo, entrando en la habitación. Mateo levantó los ojos hacia él. Hugo lo entendió todo de inmediato. No quería entenderlo, pero lo entendió. El niño corrió hacia la cama, cayó de rodillas, agarró la mano de su madre. «Mamá, mamá, despierta, por favor», gritó, ahogándose en lágrimas, sacudiendo su mano. Mateo se levantó de la silla, abrazó a su hermano por detrás, lo apretó contra él. «Se ha ido, Hugo. Ya no le duele nada, ya no sufre. Está bien donde está ahora». «No, no», gritó Hugo intentando zafarse. No puede dejarnos». «No quería», dijo Mateo en voz baja, y las lágrimas finalmente rodaron por su rostro, pero no podía quedarse. La enfermedad fue más fuerte. Lloraron juntos, abrazados en la pequeña habitación que olía a medicinas y a las flores marchitas del alféizar. Lloraron durante mucho tiempo, hasta el agotamiento. Así los encontró Margarita Reyes, 2 niños abrazados junto a la cama de su madre muerta. El entierro fue modesto, casi pobre. Margarita y Eugenio Reyes se encargaron de todo: el papeleo, el ataúd, la organización del velatorio,
el apoyo a los chicos. No les dejaron pensar en los detalles, en cómo y qué hacer. Simplemente lo hicieron todo ellos mismos, en silencio, con eficacia. Al cementerio acudieron algunas personas, unos pocos vecinos que conocían a Laura, algunos compañeros de trabajo de donde había trabajado como contable antes de su enfermedad, su hermana de otra ciudad que llegó tarde la noche anterior. Eso fue todo. Gregorio no vino. Mateo miró a su alrededor varias veces durante la ceremonia, como si esperara ver a su padre, pero no estaba allí, y nunca estaría, jamás. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Mateo se adelantó hasta el borde de la fosa, cogió un puñado de tierra, lo apretó en su puño y dijo en voz baja pero firme: «Perdónanos, mamá, no pudimos salvarte. Pero cumpliremos nuestra promesa. Todas nuestras promesas». Arrojó la tierra a la fosa. Hugo se acercó, también cogió un poco de tierra y susurró entre lágrimas: «Te queremos, siempre te querremos». Después del funeral, cuando todos se habían dispersado, Margarita y Eugenio llevaron a los chicos a su casa. Vivían en el piso de al lado, en la misma planta, un poco más grande. No tenían hijos propios y trataban a Mateo y Hugo como si fueran de la familia, como a aquellos que el destino les había dado. «Chicos», dijo Margarita, sentándolos en la mesa de la cocina y sirviéndoles té caliente. «Eugenio y yo hemos decidido. Viviréis con nosotros. Arreglaremos la tutela legal oficialmente. Nada de centros de acogida, ¿me oís? Ninguno. Os quedaréis aquí, en vuestra casa, junto a nosotros. Os ayudaremos». Mateo y Hugo intercambiaron una mirada. El alivio se mezclaba con el dolor. Se quedaban. No perderían su hogar, pero mamá se había ido y nunca volvería. «Gracias», dijo Mateo con voz ronca, agarrando la taza con ambas manos. «Gracias por todo. Nosotros no lo olvidaremos. Nunca». Eugenio se acercó, le puso su mano grande y cálida en el hombro. «Eres un chico fuerte, Mateo. Inteligente, fuerte. ¿Y tú, Hugo? También lo estás haciendo genial. Saldréis adelante. Saldremos adelante juntos, y os ayudaremos en lo que podamos». Esa noche, Mateo yacía en el sofá de la habitación que les habían cedado. El antiguo despacho de Eugenio, pequeño pero acogedor, y miraba al techo. Hugo dormía en otro sofá cercano, sollozando en sueños y murmurando algo. Mateo lo escuchaba y pensaba. Pensaba en su padre, en cómo se fue, dejándolos a merced del destino, en cómo se rió, dando un portazo, en cómo ni siquiera vino a despedirse de la esposa que le había dado 2 hijos, y lo amaba a pesar de todo. Algo duro, frío, inflexible crecía en el pecho de Mateo. No era ira, ni odio. Era determinación. Una determinación de hierro, inquebrantable. Se juró a sí mismo, en silencio, que se convertiría en el tipo de persona de la que su madre estaría orgullosa. Nunca abandonaría a su hermano. Trabajaría, estudiaría, alcanzaría el éxito. Nunca se convertiría en Gregorio García. Nunca. Bajo ninguna circunstancia, aunque tuviera que pasar por el infierno. Habían pasado 5 años desde aquel terrible día en que Gregorio dio un portazo y salió de la vida de sus hijos. 5 años largos y difíciles que cambiaron a todos. Mateo cumplió 20 años. Se había convertido en un joven alto y fuerte, con una mirada seria y movimientos seguros. Después del bachillerato, entró en la Facultad de Medicina. Estudiaba mucho, absorbiendo conocimientos con avidez. Al mismo tiempo trabajaba donde podía, limpiando suelos en el hospital, como celador, haciendo turnos de noche en urgencias. Siempre hacía falta dinero para ayudar a Margarita y Eugenio, que ya se gastaban hasta el último céntimo en ellos, para pagar los libros de texto, para comprar ropa a su hermano pequeño, Hugo. Un adolescente de 15 años, estaba en el instituto. Era un estudiante excelente. Soñaba con ser abogado. A menudo le decía a Mateo: «Defenderé a los que han sido abandonados como nosotros. Ayudaré a la gente a defender sus derechos». Mateo estaba orgulloso de su hermano. Vivían en el piso de su madre. Al lado vivían Margarita y Eugenio Reyes, que les ayudaban en todo. Los hermanos lo compartían todo a partes iguales. Se apoyaban en los momentos difíciles. Una vez al mes, los hermanos iban al cementerio a ver a su madre. Llevaban flores, limpiaban la tumba, se quedaban en silencio, recordando su voz, sus manos, su sonrisa, y cada vez Mateo se repetía a sí mismo: «Mamá, no te defraudaremos. Seremos hombres de los que estarías orgullosa». La vida no era fácil, pero se las arreglaban. Margarita se convirtió casi en una madre para ellos, Eugenio en un padre. No pedían nada a cambio, simplemente querían a los chicos como si fueran suyos. Mateo entendía la suerte que era tener a gente así cerca. Sabía que muchos niños que se quedaban sin padres tenían mucha menos suerte.
Y en algún lugar, en otra parte de la ciudad, vivía Gregorio García. Su vida había tomado un rumbo completamente diferente. El primer año después de dejar a la familia, le pareció un paraíso. Se mudó con Victoria, una mujer joven y guapa de 26 años que trabajaba como administrativa en una clínica privada. Era brillante, alegre, no hacía preguntas innecesarias. Gregorio se sentía libre, sin esposas enfermas, sin niños llorando, sin responsabilidades. Solo él, Victoria, restaurantes, entretenimiento, una vida despreocupada. Gastaba dinero a diestro y siniestro. Regalos para Victoria, ropa cara para él, alcohol por las noches. Le parecía que la vida por fin le sonreía. Se olvidó de Laura, de su muerte, de sus hijos, o más bien intentó olvidarlos, apartando los pensamientos cuando de repente aparecían. Gregorio dormía plácidamente. Iba a trabajar a las 10 cuando Victoria ya se había ido. No tenía prisa por nada. El trabajo era estable. El sueldo llegaba puntualmente. La dirección no exigía horas extras. Desayunaba en una cafetería cerca de casa, leía las noticias en el móvil, tomaba café, luego iba a trabajar, cumplía las horas requeridas, haciendo lo mínimo. Por la noche, se encontraba con Victoria y salían a divertirse. Restaurantes, cines, discotecas, bares de copas, todo esto se convirtió en su pasatiempo habitual. Victoria era feliz. Él gastaba dinero en ella generosamente, sin reparos. Le compraba perfumes, joyas, vestidos, bolsos. Ella reía, lo besaba y le decía, «Eres el mejor, Greg». Gregorio se sentía joven, libre, necesitado, deseado. Los fines de semana se iban fuera de la ciudad, alquilaban habitaciones de hotel, paseaban, hacían fotos. Una vez volaron una semana a la costa, gastaron casi todos sus ahorros, pero no se arrepintieron, sin hospitales, lágrimas, reproches, esposas enfermas, sin responsabilidades, llantos de niños, noches sin dormir, solo placer, ligereza, despreocupación. Le parecía que siempre sería así, que por fin había encontrado su felicidad. Pero el destino no perdona la traición. Un año y medio después de dejar a su familia, la empresa donde trabajaba como ingeniero anunció recortes de personal. Gregorio fue despedido. No era un empleado indispensable, no era el mejor, simplemente lo echaron. Le dieron una indemnización y le dijeron adiós. Victoria al principio dijo que todo saldría bien, que encontraría un nuevo trabajo, pero pasaron los meses y Gregorio no encontraba nada decente. Las ofertas eran o con sueldos bajos, o lejos de casa, o directamente dudosas. Las rechazaba, esperando algo mejor. El dinero se esfumaba. Victoria empezó a cambiar. Se volvió más fría, más irritable. Dejó de preparar cenas, se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo. Y entonces, una buena tarde, anunció: «Gregorio, he conocido a otra persona. Es exitoso, tiene una buena posición. Lo siento, pero me voy». Hizo las maletas y se fue rápidamente, sin escenas, sin lágrimas. Simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta. Gregorio se quedó solo en el piso de alquiler que ya no podía permitirse. Cayó en una depresión. Dejó de buscar trabajo, dejó de cuidarse. Bebía vino barato. Se quedaba en casa. Veía la televisión. El dinero se acabó por completo. Tuvo que mudarse a una habitación en un piso compartido en las afueras de la ciudad, sucio, pequeño, con vecinos alcohólicos. Pasaron otros 2 años. Gregorio finalmente encontró trabajo como mozo de almacén. Un trabajo físico duro por poco dinero. Aceptó. No había otra opción. Trabajaba de la mañana a la noche acarreando cajas, cajones, sacos. Le dolía la espalda, le dolían los brazos, pero aguantaba. En el almacén, conoció a Helena Parra. Tenía 35 años. Trabajaba allí como contable. Una mujer de carácter duro, exigente, práctica, no se hacía ilusiones sobre la vida ni sobre los hombres. Buscaba a alguien que trabajara y no bebiera. Gregorio cumplía esos criterios. 6 meses después, se casaron. Gregorio aceptó rápidamente. Necesitaba estabilidad, un techo sobre su cabeza, una apariencia de familia. Helena tampoco se anduvo con rodeos. Se casaron, se mudaron a su piso de un dormitorio. Helena mostró inmediatamente su carácter. Mandaba, exigía, controlaba cada céntimo. Gregorio trabajaba, le daba todo su sueldo, y ella le devolvía un poco para gastos de bolsillo. Se resignó. No tenía a dónde ir. Un año después, Helena dio a luz a una hija, Camila. 3 años después, a un hijo, Pablo. Gregorio quería a los niños, pero criarlos era difícil. Helena los educaba con severidad.
No toleraba las rabietas, exigía obediencia. Gregorio intentaba ser más blando, pero Helena lo frenaba. No los malcríes. Crecerán consentidos. El dinero nunca era suficiente. Helena exigía más, más y más. Gregorio tuvo que aceptar un segundo trabajo como vigilante nocturno en una obra. Trabajaba como mozo de almacén durante el día. Volvía a casa un par de horas por la tarde y luego se iba de servicio hasta la mañana. Dormía 4 horas al día, comía a toda prisa, tenía cada vez peor aspecto. Helena no se compadecía de él. Decía: «Debes mantener a la familia. Es tu deber». Gregorio asentía, callaba, trabajaba. Una tarde, cuando ya tenía 50 años, Helena anunció: «Voy a solicitar la pensión alimenticia. Necesito garantías de que mantendrás a los niños si nos divorciamos». «Pero no nos vamos a divorciar», objetó Gregorio. «Aún no, pero quién sabe lo que pasará mañana. Debo proteger a mis hijos». Presentó la solicitud. El tribunal fijó la pensión. Helena se quedaba ese dinero, pero exigía aún más para necesidades adicionales: ropa, juguetes, actividades. Gregorio empezó a quebrarse. Estaba cansado, enfadado, le gritaba a su mujer. Helena respondía con frialdad, dureza, sin perdonar nada. Su relación se convirtió en una guerra constante. Cuando Camila cumplió 10 años y Pablo 7, Helena solicitó el divorcio. «Ya no te necesito», dijo con calma, guardando documentos en una carpeta. «No cumples con tus deberes de marido. Pagarás la pensión alimenticia máxima». Gregorio intentó protestar, pero el tribunal se puso del lado de Helena. Se quedó solo, obligado a pagar la pensión de 2 hijos. Casi todo el dinero se iba en eso. Siguió viviendo en el piso compartido, con 2 trabajos. Apenas llegaba a fin de mes. Fue a un notario y preguntó si tenía derechos sobre el piso de su primera esposa fallecida, Laura. Pero el notario le dijo que el piso le llegó a Laura por testamento de su madre antes del matrimonio, y que antes de su propia muerte, ella testó el piso a sus hijos a partes iguales. No había ninguna mención a Gregorio en el testamento. Se fue sin nada, entendiendo que la vida se estaba vengando con creces de sus actos. A veces, tumbado en la cama de su habitación, donde los vecinos gritaban y se peleaban al otro lado de la pared, Gregorio recordaba a su primera familia, a Laura, su rostro amable, su voz tranquila. Recordaba a Mateo y Hugo, niños pequeños que lo miraban con esperanza y amor. «En algún lugar están mis 2 hijos», pensaba. «Me pregunto cómo vivirán. Ya habrán crecido, probablemente me odian. Y con razón». Nunca intentó acercarse a ellos. Tenía miedo, vergüenza. ¿Y para qué? No podía darles nada, ni dinero, ni apoyo, ni amor. Era un hombre vacío, exprimido, roto. Una noche, de guardia como vigilante, vio su reflejo en una ventana oscura. Un hombre demacrado, canoso, encorvado, con la mirada apagada. Tenía 55 años, pero parecía tener 75. «¿Qué he hecho con mi vida?», pensó. «¿Qué les he hecho a ellos?». Pero no había respuesta. Solo había silencio, una fría noche de otoño y un vacío interior. Y en ese mismo momento, Mateo terminaba su residencia en cirugía. Su mentor era el doctor Ramos, un cirujano experimentado de la más alta categoría, exigente pero justo. Inmediatamente reconoció el talento en Mateo. Manos de oro, una mente aguda. Lo llevaba a operaciones complejas, le explicaba sutilezas, compartía su experiencia. «Serás un excelente cirujano», decía Ramos. «Tienes lo principal, paciencia y sentido de la responsabilidad. Eso no se puede enseñar». Mateo trabajaba día y noche. Estudiaba literatura médica, veía grabaciones de operaciones, entrenaba sus manos en maniquíes. Sabía que la cirugía era su vocación, salvar vidas, devolver la salud a la gente. Para eso valía la pena vivir. Hugo entró en la Facultad de Derecho. Eligió la especialización en Derecho de Familia. Quería ayudar a las mujeres abandonadas por sus maridos, a los niños que se quedaban sin manutención, a todos los que se enfrentaban a la injusticia. «Lucharé por gente como nosotros», le dijo a Mateo. «Por los que fueron traicionados, para que no queden indefensos». Los hermanos seguían viviendo en el piso de su madre, al lado de Margarita y Eugenio Reyes. Los visitaban todos los días, ayudaban en casa, compraban alimentos, medicinas. «Sois nuestra familia», decía Mateo, abrazando a Margarita. «Nunca os dejaremos». Cada mes, seguían yendo al cementerio a ver a su madre. Se paraban junto a la tumba, le contaban las novedades, compartían sus éxitos. Mateo hablaba del trabajo, Hugo de los estudios, sentían que ella los oía, que estaba orgullosa de ellos. La vida mejoraba. Difícil. Lentamente pero con seguridad, los hermanos avanzaban, superando obstáculos,
sin rendirse, sin quebrarse, recordaban la promesa hecha a su madre y mantenían su palabra firmemente. Y Gregorio se hundía cada vez más en la pobreza y la soledad. Nadie lo visitaba. Los hijos de Elena crecieron, pero veían a su padre rara vez. Elena no lo permitía. Decía: «Es un fracasado. No quiero que os parezcáis a él». Camila y Pablo crecieron considerando a su padre un hombre que no pudo lograr nada en la vida. No lo respetaban, no lo querían. Para ellos era solo una fuente de pensión alimenticia, un deber del que no podían deshacerse. Gregorio lo sentía y callaba. ¿Qué podía decir? ¿Justificarse? ¿Explicar? Las palabras no tenían sentido, las acciones sí, y sus acciones hablaban por sí mismas. El destino, lenta pero seguramente, lo preparaba para una lección que recibiría muy pronto, una lección que lo cambiaría todo. Habían pasado 15 años desde la muerte de Laura. Mateo cumplió 30 años. Se había convertido en un cirujano del que se hablaba con respeto en el hospital. Joven, talentoso, con una resistencia de hierro y manos de oro. El doctor Ramos estaba orgulloso de su alumno, y a menudo repetía a sus colegas: «Este chico llegará lejos. Lo tiene todo: inteligencia, paciencia, compasión». Mateo se había trasladado recientemente a trabajar a un gran hospital de la ciudad donde se realizaban las operaciones más complejas. Lo invitaron a unirse al equipo de cirujanos principales. Era un reconocimiento a su maestría. Trabajaba mucho, a veces durante horas sin salir del quirófano. Salvaba vidas. Luchaba contra la muerte y ganaba más a menudo de lo que perdía. Hugo, a los 25 años, ya ejercía como abogado. Se especializó en casos de familia, ayudaba a las mujeres a defenderse de maridos tiranos, defendía los derechos de los niños, luchaba por la justicia en las disputas por la pensión alimenticia. Su nombre empezaba a ser conocido. Los clientes llegaban por recomendación, le daban las gracias, lloraban de alivio cuando ganaba los casos. Los hermanos vivían cerca, en pisos vecinos de un mismo edificio. Mateo en el piso de su madre y Hugo en el de sus tutores, que se lo dejaron a los hermanos en su testamento. Se veían casi todos los días, se apoyaban, compartían problemas y alegrías. Recordaban la promesa hecha a su madre, y vivían de manera que ella estuviera orgullosa de ellos. Margarita Reyes había muerto hacía 3 años. Tranquilamente mientras dormía. Eugenio Reyes la siguió 6 meses después. No podía vivir sin su esposa. Mateo y Hugo los enterraron uno al lado del otro. Pusieron un hermoso monumento. Llevaban flores cada mes. Recordaban para siempre la bondad de aquellas personas, su cuidado, su amor. La vida seguía su curso. Trabajo, días laborables, raros días libres. Mateo a veces pensaba en su vida personal, pero no había tiempo suficiente para relaciones. La cirugía exigía una dedicación total. No se arrepentía. Había elegido su camino conscientemente. Y entonces, un día, en una fría tarde de octubre, cuando Mateo estaba de guardia en urgencias, trajeron a un paciente al hospital. Una ambulancia del SAMUR entró con los frenos chirriando, los sanitarios saltaron del vehículo, sacaron una camilla. «Hombre de 57 años, atropellado en un paso de peatones», gritó el sanitario empujando la camilla hacia las puertas. Múltiples fracturas, hemorragia interna, traumatismo craneoencefálico. La tensión está bajando. Mateo corrió hacia él. Examinó rápidamente al paciente. El hombre estaba inconsciente, con el rostro cubierto de sangre, la respiración débil, intermitente. Se necesitaba una operación urgente. El tiempo se contaba en minutos. «Preparen el quirófano inmediatamente», ordenó Mateo. Analíticas de urgencia, sangre para transfusión, radiografía. La camilla fue llevada más adentro. Mateo caminaba a su lado, vigilando el estado del paciente. En la sala de urgencias, le entregaron el historial clínico, rellenado apresuradamente por los sanitarios. Lo abrió sobre la marcha, recorrió las líneas con la mirada. Nombre del paciente: Gregorio García. Mateo se detuvo en seco. La sangre se le fue del rostro. Releyó el nombre una y otra vez. No podía ser. Era una coincidencia. Solo una coincidencia. Pero algo en su interior le decía que no era una coincidencia. Era él, su padre. El doctor Ramos, que también estaba de guardia ese día, notó que Mateo se había quedado paralizado en medio del pasillo. Se acercó, miró el historial. «¿Qué ha pasado?», preguntó en voz baja. Mateo guardó silencio. No podía hablar. Se le había hecho un nudo en la garganta. Ramos le quitó el historial de las manos. Leyó el nombre, miró a Mateo con atención. «¿Lo conoces?», preguntó con cautela. Mateo asintió apenas perceptiblemente. «Es mi padre», logró decir. Ramos suspiró. Conocía la historia de Mateo. Sabía lo de su madre,
la traición, cómo él y su hermano crecieron sin padres. Entendía lo que estaba pasando por el alma de su alumno en ese momento. Entonces dime, ¿operarás tú o debo transferir el caso a otro cirujano?, preguntó Ramos. Mateo permaneció en silencio. Su cabeza era un completo caos. Imágenes del pasado pasaron ante sus ojos. Su padre saliendo de casa con una bolsa, su risa, el portazo, su madre muriendo en el sofá, su mano fría, las lágrimas de su hermano pequeño, años de pobreza, trabajo, lucha. Podía negarse. Podía decir, transfiérelo a otro. Nadie lo condenaría. Sería una negativa justa, lógica, comprensible. Pero Mateo recordó el rostro de su madre, sus últimas palabras. Sed hombres de bien, hombres de verdad. Recordó el juramento hipocrático que hizo cuando estudiaba para ser médico. Era médico. Salvaba vidas. No elegía a quién salvar y a quién no. No juzgaba. No se vengaba. Simplemente hacía su trabajo. Mateo levantó la cabeza. Miró a Ramos a los ojos. Yo le operaré, dijo con firmeza. Le daré la vida como él me la dio una vez a mí, y estaremos en paz. Ramos asintió con respeto. Bien, pues vamos. No hay tiempo. La operación duró 6 horas. Mateo trabajó concentrado, preciso, sin un solo pensamiento innecesario. Olvidó que era su padre. Ahora solo era un paciente que necesitaba ser salvado. Detuvo la hemorragia, suturó los vasos desgarrados, fijó las fracturas, eliminó un hematoma en el cráneo. Sus manos se movían con seguridad, sin temblar. Ramos asistía, observaba, a veces daba consejos. Vio cómo Mateo se las arreglaba y lo entendió. El chico se había convertido en un verdadero profesional. Las emociones personales se quedaron fuera de la puerta del quirófano. Aquí solo reinaba la medicina. Cuando se colocó el último punto, Mateo se enderezó, se quitó los guantes, se secó el sudor de la frente. Estaba cansado, pero la operación había sido un éxito. El paciente estaba vivo, estable, viviría. Excelente trabajo, dijo Ramos dándole una palmada en el hombro. Lo has salvado. Mateo asintió en silencio. Las emociones volvieron, lo cubrieron en una ola. Salió del quirófano, se quitó la mascarilla, se apoyó en la pared. Había salvado a su padre, al hombre que lo había abandonado a él y a su hermano, que dijo, ponedlos en un centro de acogida, que no vino al funeral de su madre, le había salvado la vida. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque había hecho un juramento, porque era médico, porque no era como Gregorio. No abandonaba a la gente, aunque ellos lo hubieran abandonado a él. Gregorio recuperó la conciencia un día después. Lenta, gradualmente, abrió los ojos, vio el techo blanco, sintió dolor en todo el cuerpo. Intentó moverse. No funcionó. Su cuerpo no obedecía. Un médico con bata blanca estaba sentado cerca. Joven, con un rostro serio. Gregorio no lo reconoció de inmediato. Luego su mirada se posó en la placa de identificación en su pecho. Mateo García, médico cirujano. García, Mateo. Se le paró el corazón. Su hijo. Era su hijo. Adulto, hecho y derecho, médico, cirujano. Había crecido. Se había convertido en alguien sin él. Mateo graznó Gregorio. Su voz era débil, ajena. ¿Tú me salvaste? Mateo permaneció inmóvil, mirando a su padre. Su rostro estaba tranquilo, impenetrable. Sí respondió con ecuanimidad. Pero eso no nos convierte en familia. Gregorio sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Hacía muchos años que no lloraba. Pensó que se le había olvidado cómo, pero ahora no pudo contenerse. Fui un necio, susurró. Destruí toda mi vida. La mía, la vuestra. Perdóname, por favor, perdóname, hijo. Mateo guardó silencio. Miró a su padre y vio a un hombre lamentable y roto, canoso, delgado, con arrugas, curtido por el sufrimiento. No era el mismo Gregorio que había dado un portazo y se había ido riendo. Era la sombra de aquel hombre. No dijo Mateo en voz baja pero firme. No te perdonaré. Gregorio sollozó. Pero te lo ruego. Estoy solo. No tengo a dónde ir. Quédate conmigo. Tú y Hugo. Sois mis hijos. Mateo se levantó. Miró a su padre desde arriba. Tú me diste la vida, dijo. Yo te la he salvado. Ahora estamos en paz. El perdón no es una obligación. Es una elección. Y mi elección es no. Mateo, por favor. Gregorio extendió la mano, tratando de agarrar la bata de su hijo. Mateo retrocedió un paso. Tú te fuiste muchas veces, continuó. De nosotros, de la responsabilidad, del dolor. Ahora es tu turno de quedarte solo, de sentir lo que es ser abandonado. Se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él con un suave clic. Gregorio se quedó acostado solo, mirando al techo.
Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las secó. Simplemente se quedó allí y lloró en silencio. Mateo caminó por el pasillo del hospital y sintió un vacío en su interior. No alivio, ni satisfacción, solo vacío. Había hecho lo que tenía que hacer, salvar una vida, pero negar el perdón. Todo era correcto. Todo era lógico. Pero entonces, ¿por qué le pesaba tanto en el alma? Sacó su teléfono, marcó el número de su hermano. Hugo dijo cuando su hermano respondió: «Necesito hablar contigo». Por la tarde, los hermanos se encontraron en el piso de Mateo. Se lo contó todo. Hugo escuchó en silencio, palideciendo. Cuando Mateo terminó, el hermano menor guardó silencio durante mucho tiempo. «Lo salvaste», dijo Hugo finalmente. «¿Por qué?» «Porque soy médico», respondió Mateo. «¿Y por qué no soy él?» «No puedo dejar morir a una persona, aunque esa persona sea él». Hugo asintió. «¿Y el perdón?», no dijo Mateo con firmeza. «Nunca. No se lo merecía. Mamá murió sola. Crecimos sin él. Él eligió su camino. Que lo recorra hasta el final». Hugo se acercó a la ventana, miró la ciudad nocturna. «Sabes, siempre pensé que si lo encontraba, le pegaría», dijo en voz baja. «O le gritaría, o le diría cuánto lo odio. Pero ahora simplemente me da igual. No es nadie para mí. Un espacio en blanco». «Exacto», asintió Mateo. «Un espacio en blanco, y que siga siéndolo». Los hermanos se quedaron junto a la ventana en silencio, mirando las luces de la ciudad. Habían pasado por mucho. Perdieron a su madre, crecieron sin padre, sobrevivieron gracias a extraños, se abrieron camino en los estudios y en el trabajo. Se convirtieron en lo que querían ser: fuertes, honestos, dignos. Y en algún lugar, en una habitación de hospital, yacía Gregorio García, y comprendía que había recibido lo que merecía. Su hijo le había salvado la vida, pero le había negado el perdón. Y eso era justo. Cruel, pero justo. El destino lo preparaba para su última lección, la más amarga. Gregorio pasó 3 semanas en el hospital. Su estado se estabilizó. Las fracturas comenzaron a sanar, pero las secuelas de la lesión eran graves. Los médicos dijeron que la recuperación total llevaría meses, tal vez años. Podría caminar, pero con dificultad. El trabajo físico era poco probable. La incapacidad era inevitable. Mateo lo visitaba solo en el marco de sus deberes médicos. Entraba, comprobaba su estado, daba instrucciones a las enfermeras, se iba, sin conversaciones personales, sin emociones, solo profesionalismo. Gregorio intentaba hablar con él cada vez. Le pedía que se quedara, que hablara, que escuchara. Mateo respondía brevemente: «Tengo que ver a otros pacientes». Y se iba. No era cruel, solo distante, como si ante él no estuviera su padre, sino solo otro paciente. Una mañana, Gregorio le pidió a una enfermera que llamara a Mateo. Dijo que quería hablar seriamente. La enfermera transmitió la petición. Mateo vino durante su hora de almuerzo. Se sentó en una silla junto a la cama. «Le escucho», dijo con ecuanimidad. Gregorio yacía mirando al techo. Le costaba hablar, no físicamente, sino moralmente. Las palabras se le atascaban en la garganta. Mateo comenzó con voz ronca: «Entiendo que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas. Os he seguido a ti y a tu hermano todos estos años. Desde lejos. Me enteré de cómo vivíais, de lo que habíais logrado». Mateo frunció el ceño. «¿Seguido?», preguntó con incredulidad. «Sí», asintió Gregorio. «Pregunté a antiguos vecinos. A veces os veía de lejos en el cementerio cuando veníais a ver a vuestra madre. Sabía que te habías convertido en médico, que Hugo era abogado. Yo estaba orgulloso de vosotros». «¿Orgulloso?». La voz de Mateo se volvió más fría que el hielo. «No tienes derecho a estar orgulloso de nosotros. No tienes nada que ver con nuestro éxito. Nos convertimos en quienes somos a pesar de ti, no gracias a ti». Gregorio cerró los ojos. Las palabras de su hijo cortaban como un bisturí. «Lo sé», susurró. «Lo sé todo. No pido perdón. Solo quiero reunirme con vosotros, contigo y con Hugo. Hablar al menos una vez». «¿Para qué?», preguntó Mateo. «¿Qué cambiará con esa conversación?». «Nada», admitió Gregorio. «Pero necesito decíroslo. Deciros cuánto lo siento, cuánto me arrepiento de lo que hice, cómo he pasado todos estos años en el infierno que yo mismo creé». Mateo se levantó. «Tus remordimientos son tu problema», dijo con dureza. «Hiciste tu elección hace 15 años. Elegiste la libertad, la vida fácil, a otra mujer. Elegiste abandonar a una esposa moribunda y a 2 hijos. Ahora vive con esa elección. Solo». «Mateo, por favor»,
Gregorio intentó incorporarse en la cama, pero el dolor le atravesó el cuerpo. Gimió y volvió a caer sobre la almohada. Mateo permaneció inmóvil, mirando a su padre. Algo se removió en su interior. Lástima, compasión, pero aplastó esos sentimientos. No, no tenía derecho a compadecer a este hombre. Nadie se compadeció de su madre. Nadie se compadeció de él y de su hermano. Cuando te den el alta en una semana, te darán un certificado. Ve y tramita la incapacidad, dijo Mateo en tono profesional. Podrás recibir una pensión. Te dará para una vida modesta. Es todo lo que puedo hacer por ti como médico. El resto no es de mi competencia. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Estoy solo, susurró Gregorio tras él. No tengo a dónde ir. Ayúdame, hijo. Mateo se detuvo en la puerta, pero no se giró. Nos dejaste solos cuando éramos niños, dijo en voz baja. Nosotros tampoco teníamos a dónde ir, pero salimos adelante. Ahora es tu turno de salir adelante. Eres un hombre adulto. Te las arreglarás. Salió, cerrando la puerta tras de sí. Gregorio se quedó tumbado, mirando al vacío. Las lágrimas volvieron a rodar por su rostro. Lloraba en silencio, amargamente, sin esperanza. Una semana después, Gregorio recibió el alta. Le tramitaron todos sus documentos, le dieron un certificado de incapacidad, recetas para medicamentos. La trabajadora social del hospital le ayudó a encontrar una plaza en una residencia para discapacitados, pero Gregorio se negó. No quería ir allí, quería vivir por su cuenta. Volvió a su habitación en el piso compartido. Los vecinos lo miraron con curiosidad, pero no le ayudaron. Gregorio llegó como pudo a la cama, se desplomó sobre ella. Le dolía el cuerpo. Le daba vueltas la cabeza. Comprendió que vivir solo sería muy difícil. La pensión por incapacidad resultó ser miserable. Apenas le llegaba para comida y medicinas. Ya no podía trabajar. Gregorio intentó contactar con Helena, pedirle ayuda. Ella respondió fríamente. Deberías haberlo pensado antes, haber sido un buen marido. Camila y Pablo no lo visitaron. Helena les había inculcado que su padre era un fracasado y un debilucho del que no había nada que sacar. Crecieron con esa idea y no querían tener nada que ver con él. Gregorio se quedó completamente solo. Nadie venía, nadie llamaba. Los vecinos del piso compartido no se interesaban por él. Se pasaba el día tumbado en la cama, mirando al techo y pensando en su vida. ¿Cómo se había torcido todo tanto? ¿Cuándo cometió el error fatal? Quizás cuando dejó a Laura, o antes. Quizás cuando dejó de amar a su familia y empezó a buscar el camino fácil. No había respuestas. Solo había vacío, dolor y la comprensión de que él mismo se había llevado a ese estado. Una tarde, se decidió. Sacó un teléfono viejo. Buscó información sobre Hugo en Internet. Averiguó dónde trabajaba. Un bufete de abogados en el centro de la ciudad. Gregorio entendía que ir allí era una humillación, pero no había otra opción. Necesitaba ayuda. Con dificultad cogió el autobús hasta el centro. Cojeando, apoyándose en un bastón, subió al tercer piso de un edificio antiguo donde estaba el bufete. Abrió la puerta, entró en la recepción. Una secretaria, una chica joven, lo miró con perplejidad. «Hola, ¿a quién busca?», preguntó educadamente. A Hugo García, respondió Gregorio. Dígale que ha venido su padre». La chica enarcó las cejas con sorpresa, pero asintió. «Espere, por favor». Entró en el despacho. Gregorio se sentó en una silla de la recepción, respirando con dificultad. Le dolían las piernas, le dolía la espalda. Un minuto después, salió Hugo. Había crecido. Se había convertido en un joven alto y elegante, con una mirada firme y movimientos seguros. Llevaba un traje serio, corbata. Parecía exitoso, establecido. Hugo se detuvo en el umbral del despacho. Miró a su padre sin emoción. «¿Por qué has venido?», preguntó secamente. Gregorio se levantó, apoyándose en su bastón. «Hugo, hijo», empezó. «No soy tu hijo», lo interrumpió Hugo. «Responde a la pregunta. ¿Por qué has venido?». Gregorio tragó saliva. «Necesito ayuda. Económica. Estoy incapacitado. No puedo trabajar. Quizás podrías ayudarme económicamente. Pagarme una cantidad al mes. Lo que puedas». Hugo escuchó en silencio. Luego sonrió con frialdad, sin alegría. «¿Quieres que te ayude?», repitió. «¿En serio?». «Entiendo que suene extraño», masculló Gregorio. «Pero no tengo a nadie más a quien acudir». «Sí, lo sé», asintió Hugo. «Y te puedo decir que no tienes derecho a recibir una pensión alimenticia de mi parte, ya que no pagaste la pensión cuando nos abandonaste hace 15 años». Gregorio palideció. «Pero estoy incapacitado. No tengo de qué vivir». «¿Y mi hermano y yo teníamos de qué vivir cuando te fuiste?», preguntó Hugo con dureza. «Teníamos 10 y 15 años. Nos quedamos con una madre moribunda, sin dinero, sin apoyo. Nos abandonaste. Ahora recoge los frutos». «Hugo»,
Te lo ruego. Gregorio dio un paso adelante. Extendió la mano. Hugo retrocedió. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Continuó. No has venido a disculparte, ni a decir que lo sientes. Has venido a pedir ayuda. Siempre has pensado solo en ti. Y ahora, también. Gregorio abrió la boca para objetar, pero no encontró las palabras. Hugo tenía razón. No había venido a reconciliarse. Había venido a pedir. Vete, dijo Hugo en voz baja pero firme. Y no vuelvas a aparecer. Ni por mi casa, ni por la de Mateo. No queremos verte. Eres un espacio en blanco para nosotros. ¿Entendido? Pero soy tu padre, susurró Gregorio. Biológicamente, sí, asintió Hugo. Pero en esencia, no eres nadie. Un padre es quien cría, ama, protege. Tú no hiciste nada de eso. Solo nos diste la vida. Mateo te devolvió el favor. Te salvó la vida. Ahora estamos en paz. Y tú no nos debes nada más, ni nosotros a ti. Gregorio se tambaleó. Las fuerzas lo abandonaron. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida, cojeando, apoyándose en el bastón. Hugo lo vio irse, sin moverse de su sitio. En la puerta Gregorio se detuvo. Se giró. Os habéis convertido en buenas personas, dijo en voz baja. Mejores que yo, mucho mejores. Vuestra madre estaría orgullosa. Hugo no respondió. Se quedó en silencio. Gregorio asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Hugo volvió a su despacho. Se sentó en su escritorio. Se cubrió la cara con las manos. Todo en su interior hervía. Ira, dolor, lástima, alivio. Todo mezclado en un solo nudo. Pensó que el encuentro con su padre lo dejaría indiferente. Pero no. Dolía. Dolía mucho. Por la noche, llamó a Mateo, le contó la visita. Pidió ayuda, dijo Hugo. No, perdón. Ayuda. Mateo escuchó en silencio. ¿Y qué le respondiste? Preguntó finalmente. Me negué. Le dije que se fuera y no volviera a aparecer. Hiciste bien, dijo Mateo. Él hizo su elección hace mucho tiempo. Que viva con ella. Los hermanos guardaron silencio. Cada uno pensaba en sus cosas, en su madre, en el pasado, en cómo pasaron por el infierno y sobrevivieron. Y su padre. Su padre obtuvo lo que merecía. Se hizo justicia. Cruel, pero justa. Gregorio caminaba por la calle, cojeando, apoyándose en el bastón. Hacía frío. Empezaba a caer una fina llovizna de otoño. No tenía prisa. No tenía a dónde ir. Nadie lo esperaba en casa. Nadie lo esperaba en ninguna parte. Se sentó en un banco de la plaza. Dejó el bastón a su lado. Observó a los transeúntes. Familias con niños, parejas de enamorados, ancianos cogidos de la mano. Todos ellos no estaban solos. Todos tenían a alguien. Y él se había quedado solo, completamente solo. Y este era el precio de su elección, el precio de la traición, el precio del egoísmo. Cerró los ojos y lloró en silencio, allí mismo, en el banco, bajo la fina llovizna. Nadie le prestó atención, solo un hombre solitario y enfermo llorando. Hay muchos así. La ciudad es indiferente al dolor ajeno, y en algún lugar, en otra parte de la ciudad, Mateo y Hugo se reunieron, se abrazaron, fueron a cenar juntos. Estaban juntos, siempre, como le prometieron a su madre. Y eso les daba fuerzas para seguir viviendo. Pasaron otros 2 años. Mateo cumplió 32. Se había convertido en uno de los principales cirujanos de la ciudad. Su nombre era conocido no solo en el hospital, sino más allá. Pacientes de otras regiones acudían a él, confiándole las operaciones más complejas. Salvó cientos de vidas. Devolvió la esperanza, la salud y el futuro a la gente. Recientemente, se había casado con Ana, una terapeuta, una mujer amable e inteligente que entendía su trabajo y lo apoyaba en todo. Se conocieron en el hospital. Se acercaron gradualmente, sin prisas. Ana sabía de su pasado, de su madre, de su padre. Nunca lo presionó, nunca exigió un encuentro con Gregorio, nunca habló de perdón. Simplemente estaba allí. Lo quería tal como era. Tuvieron una hija. La llamaron Laura, en honor a la madre de Mateo y Hugo. Sostuvo a la pequeña niña en sus brazos y sintió algo cálido extenderse por todo su cuerpo. Esto era la felicidad. La felicidad humana real y sencilla. Aquello de lo que fue privado en la infancia. Ahora se lo daba a su hija. Y siempre se lo daría. Hugo, a los 27 años, se había convertido en un abogado de renombre. Su bufete creció. Contrató a varios socios, abrió sucursales en otras ciudades. Se especializó en la defensa de los derechos de mujeres y niños en disputas familiares. Ayudó a lograr justicia donde parecía imposible. Ganó casos difíciles. Devolvió a la gente la fe en la ley. También conoció a su amor, Carla,
una psicóloga que trabajaba con niños de familias con problemas. Se casaron en primavera, modestamente, en un círculo reducido. Carla se parecía a la madre de Hugo. Tranquila, sabia, con un corazón bondadoso. Él le contó todo sobre su infancia, y ella lloró, abrazándolo, diciendo: «Pasaste por tanto dolor, pero seguiste siendo humano. Estoy orgullosa de ti». Los hermanos seguían viéndose todos los días. Cenaban juntos, discutían sobre el trabajo, los planes, la vida. Sus esposas se hicieron amigas. Los niños, la pequeña Laura y el hijo recién nacido de Hugo, a quien llamaron Eugenio en honor a Eugenio Reyes, crecían juntos como hermano y hermana. Cada mes, los hermanos seguían yendo al cementerio, ahora junto con sus esposas. Llevaban flores a 3 tumbas. Su madre, Laura, Margarita Reyes y Eugenio Reyes. Se quedaban en silencio, recordaban, agradecían. Mateo siempre hablaba en voz alta. «Mamá, cumplimos nuestra promesa. Estamos juntos. Somos hombres de bien. Somos felices». Su vida mejoraba. Construyeron lo que su padre había destruido una vez. Familia, amor, apoyo, calor. Crearon aquello de lo que fueron privados. Un hogar donde los esperaban, donde los querían. Y Gregorio García terminaba sus días en la pobreza y la soledad. Cumplió 59 años. Vivía en la misma habitación del piso compartido en las afueras de la ciudad. Su pensión por incapacidad era miserable. Comía cereales baratos, pasta, salchichas de oferta, a veces compraba pan y té. A menudo no había suficiente dinero para las medicinas, y la cobertura de la seguridad social no incluía todos los medicamentos necesarios. Tenía que elegir, comprar pastillas o comer. Se movía con dificultad, apoyándose en un bastón. Las secuelas del accidente se hacían notar. Dolor en la espalda, en las articulaciones, en la cabeza. Los médicos decían que necesitaba rehabilitación regular, masajes, fisioterapia, pero ¿de dónde sacar el dinero? Ni siquiera podía permitirse visitar la clínica adecuadamente. Sus vecinos del piso compartido no se comunicaban con él. Era un extraño, una persona silenciosa y sombría. A nadie le interesaba cómo vivía, si necesitaba ayuda. Todos estaban ocupados con sus propios problemas. Los hijos de Elena crecieron y se olvidaron de él por completo. No visitaban a su padre, no llamaban, no se interesaban. Elena les había inculcado que era un fracasado, un debilucho, un peso muerto. Crecieron con esa idea y la aceptaron como un hecho. Gregorio intentó contactarlos varias veces. Escribió cartas, llamó. Camila respondió brevemente, secamente: «No tengo tiempo, papá. Estoy ocupada». Pablo ni siquiera contestaba al teléfono. Helena una vez le dijo directamente: «No molestes a los niños. No eres nadie para ellos. Acostúmbrate». Se acostumbró, se resignó, comprendió que nadie vendría, ayudaría, consolaría. Estaba solo, y así sería hasta el final. A veces, sentado en la cama de su miserable habitación, Gregorio recordaba a Laura, joven, guapa, con ojos amables. Cómo reía, cómo cocinaba sus platos favoritos, cómo lo abrazaba, cómo murió en el sofá mientras él hacía la maleta y se iba sin mirar atrás. Recordaba a Mateo, un chico serio que lo miraba con esperanza, que dijo: «Jamás te perdonaré esto», y cumplió su palabra. Recordaba a Hugo, un niño alegre y abierto que lloró cuando su padre se fue, que creció y dijo: «Eres un espacio en blanco para nosotros». Recordaba a Victoria, que se fue con un hombre rico, a Helena, que lo usó y lo desechó, a Camila y Pablo, que no lo consideraban un padre. Todos se fueron, todos lo abandonaron, como él una vez abandonó a Laura y a sus hijos. Justo, sí, doloroso, inaguantable. Un día decidió intentarlo una vez más. La última. Con dificultad fue hasta el hospital donde trabajaba Mateo. Quería ver a su hijo, hablar. ¿Pedir qué? Dinero, perdón, solo atención. No lo sabía. Solo quería verlo. Se sentó en un banco a la entrada del hospital. Esperó. Observó a la gente entrar y salir. Médicos, enfermeras, pacientes, visitantes. La vida bullía. La gente tenía prisa. Hacía sus cosas. Y entonces vio a Mateo. Su hijo salía del hospital. A su lado caminaba una joven y bella mujer. En sus brazos llevaba a una niña pequeña. Mateo sonreía, abrazaba a su esposa por los hombros, besaba a su hija en la nariz. Se veían felices, como una verdadera familia. Gregorio se levantó, dio un paso adelante, quiso llamarlo, pero se detuvo. Mateo no lo vio. Pasaron de largo, se subieron a un coche y se fueron. Gregorio se quedó de pie, mirándolos alejarse.
comprendió que no lo necesitaban. En absoluto. Tenían su propia vida, sus propias familias, su propia felicidad. No había lugar para él allí. Nunca lo hubo y nunca lo habría. Se dio la vuelta y se alejó lentamente, apoyándose en el bastón. Los transeúntes lo rodeaban, sin prestarle atención. Solo un hombre enfermo. Hay muchos así. Pasó otro año. Gregorio se debilitó mucho. Su pensión ya no le alcanzaba ni para comer. Perdió peso, se demacró, envejeció aún más. Se movía con enorme dificultad, pasaba la mayor parte del tiempo en la cama. Una vecina del piso compartido, una anciana, a veces le traía sopa, pan, por lástima, nada más. Le decía, come, o te morirás del todo. Gregorio le daba las gracias en silencio, comía con avidez, casi siempre tenía hambre. Pasó otro año. Un día, Gregorio caminaba por la calle, sin mirar por dónde iba. Llegó a una pequeña plaza cerca del hospital, se sentó en un banco. Nada había cambiado. Seguía solo. Seguía sin que nadie lo necesitara. Se sentó a observar a los transeúntes. Familias, parejas, niños, todos se apresuraban a algún lugar, hacia alguien. Todos tenían un propósito, tenían gente que los esperaba, y a él no lo esperaba nadie, en ninguna parte. Al cabo de un rato pasó Mateo. Caminaba deprisa, hablando por teléfono, sonriendo. No se fijó en su padre en el banco, o se fijó, pero no lo demostró. Gregorio lo vio alejarse. Mateo era alto, fuerte, seguro, exitoso, feliz. Se había convertido en quien quería ser. Construyó su vida él mismo, sin su padre. A pesar de su padre, Mateo dobló la esquina y desapareció de la vista. Gregorio se quedó sentado. Comprendió que su hijo nunca más se detendría a su lado, nunca le preguntaría cómo estaba, nunca le tendería una mano. ¿Justo? Sí. Doloroso, insoportable. Pero esa fue su elección. Hace años eligió la libertad en lugar de la responsabilidad, el camino fácil en lugar del correcto, a sí mismo en lugar de a su familia. Ahora recibía el resultado de esa elección: soledad, pobreza, olvido. El destino paga a cada uno según sus actos, sin excepciones. Gregorio cerró los ojos. Recordó cómo Mateo, un adolescente de 15 años, le dijo entonces: «Jamás te perdonaré esto». Y no lo perdonó. Cumplió su palabra. Y Gregorio se quedó solo, como una vez dejó a sus hijos. El círculo se había cerrado.